Tengan muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a Casa de Oración Milpa Alta. Vamos a dar los anuncios de esta noche. También le damos la bienvenida a todos los que están conectando por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos. Y vamos a dar los anuncios de esta noche, pero queremos saber si alguien nos visita por primera vez y nos puede ayudar levantando la mano para darle la bienvenida. ¿Nadie viene por primera vez? Puedes levantar la mano con toda confianza, amigo. Levanta la mano con toda confianza. Queremos darte la bienvenida nada más. Denle un aplauso al Señor por la vida de este joven. Estás en la casa de Dios y esta es tu casa también. Seas bienvenido. A todos los congregantes les informamos que el primer trimestre del Instituto Bíblico en línea a nivel intermedio se está llevando a cabo con las materias Fundamentos de la Alabanza y Adoración, el Orden de Dios, Epístolas Pastorales los días martes, miércoles y los días viernes a las 9 de la noche. Las clases son gratuitas. Para mayores informes, acercarse con el hermano Héctor, o sea, conmigo, o puede llamar también al número que aparece ahí en la pantalla, por favor. Y a los congregantes que no están cursando el Instituto Bíblico, se les hace el llamado a cursar la Escuela de Discipulado Básico. Estas enseñanzas son por medio de audios en WhatsApp. Para mayores informes, acercarse con la hermana Patti Cuevas o comunicarse al número que aparece ahí en el anuncio. Y a toda la iglesia se les informa que el servicio de oración se realiza los días jueves a las 6:30 y los domingos a las 10:30 de la mañana. Si alguien tiene el llamado de parte de Dios a estar en este grupo de oración, por favor acercarse con la hermana Alma o con el hermano Héctor. Y por otra parte, si alguna necesidad tienen de oración e intercesión, puede acercarse de la misma manera con la hermana Alma o con el hermano Héctor, o igual llamar al número que aparece ahí en la pantalla. También les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche. Y a todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. Y a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana. También, hermanos, va a haber un taller de matrimonios. Estos talleres en línea inicia este sábado, los sábados a las 9 de la noche. Inicia el sábado 28 de febrero. Y este taller, hermanos, van a haber varios pastores de casas de oración, diferentes casas de oración impartiéndola. Entonces, para que puedan entrar a esas enseñanzas, se puede acercar con mi hermana Alma. Y en caso de que haya algún matrimonio que a lo mejor porque por el trabajo o por situaciones no están juntos en ese momento, pueden anotarse y también se les enviará la enseñanza ahí en el WhatsApp para que lo escuchen cuando ya tengan el tiempo ahí los dos, para que lo puedan disfrutar del tiempo de enseñanza. Y a los padres de familia, también tenemos reunión de mujeres. Eso iniciará el sábado 9 de marzo. Eso va a ser a las 7 de la noche. Los sábados a las 7 de la noche hay reunión de mujeres, exclusivamente para las mujeres. Y también se puede anotar con mi hermana Alma para que también puedan entrar a esa enseñanza para mujeres. Y a toda la iglesia se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Bien, hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Quien necesiten un sobre, por favor, levantar su mano y mi hermano se los hará llegar a su lugar. Mientras tanto, vamos a ir a nuestra Biblia en 2 de Corintios, por favor, 9:7. Segunda de Corintios 9:7, que dice: cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a poner en manos de Dios nuestras ofrendas y diezmos, y que Él sea agradándose de este acto. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo, Señor, que nos permites, por estas ofrendas, por estos diezmos, y como dice tu palabra, cada uno como se propuso en su corazón. Así en esta noche, Señor, te rogamos es agradante de lo que tú has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos, y en obediencia a tu palabra, Señor, depositamos estas ofrendas y estos diezmos. Que así sea. Amén y amén. Puede pasar, hermano. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen ahí en la pantalla. Y a toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el ofrendero. Hermanos, les informamos que si alguien tiene alguna necesidad de consejería o administración, por favor acercarse con la hermana Alma
al finalizar el servicio, o bien puede comunicarse al número que aparece ahí en el anuncio. El Ministerio de Misericordia agradece a todos los que han aportado alguna donación y seguimos haciendo el llamado para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Para mayores informes, acercarse con la hermana Blanca al terminar el servicio o bien comunicarse al número que aparece ahí en la pantalla. Recuerden, hermanos, que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpa Alta en YouTube y Facebook. No se les olvide dejar un like o un comentario. Y bueno, pues ya están pasando los fríos, ¿verdad? Ya no se siente tanto los fríos, pero aún así también hay que seguir cuidando nuestra salud. Esperemos que nadie esté enfermito, y si alguien está enfermito, pues hay que cuidarse y para no contagiar a los demás, y vamos a, para cuidarnos unos a los otros. Vamos a orar, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo, pero antes de orar, le pregunto de los que estamos aquí, ¿alguno de nosotros tiene necesidad de oración por alguna situación que esté pasando, enfermedad? Ok. Se acerca ahí, mi hermana, por favor, ahora por la esquina, San Luis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo, Señor, por tus bendiciones, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En esta noche, Padre, oramos, Señor, por la necesidad de los que estamos aquí presentes, de los que escucharán este mensaje. Padre, tú conoces el corazón, la necesidad de cada uno de los que aquí estamos, Padre. Te rogamos, estés escuchando, Señor, en esta necesidad y quieras, Señor, ayudarnos para que podamos, Señor, salir adelante, sea cual sea, Señor, la necesidad. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, y tú lo puedes todo. En nombre de Jesús, tu Hijo, Señor, te damos gracias por ello, Padre. También oramos, Señor, por nuestras autoridades, el pastor Raúl, su esposa Pati Barragán, Señor, que sigas dándoles a ellos sabiduría de lo alto, Señor, para cada decisión que tenga que tomar en tu congregación, para que esta congregación siga creciendo bajo tu mandato, bajo tu palabra, y que seamos edificados, Señor, a través de lo que tú les muestres a ellos para tu iglesia, Padre. Gracias. Oramos también, Señor, por este tiempo de enseñanza, bendito Padre, para que tu palabra sea, Señor, edificándonos, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esta noche, escuchemos este mensaje, Señor, que tú quieres, que tú nos has traído, Padre, para que sea, Señor, animándonos, exhortándonos, o dándonos, Señor, ese alivio, Señor, esa esperanza, esa fuerza que necesitamos para que continuemos, Señor, en este camino que tú nos has trazado. En nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Que así sea. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, ya vimos el anuncio. El respeto profundo a Dios es el principio de la sabiduría, se llama este tema. Si alguien anota, es el nombre del tema. El respeto profundo a Dios es el principio de la sabiduría. Y vamos ahí a Proverbios 1:7, por favor, para empezar con este tema de esta noche. Que sea Dios ayudándonos y hablándonos. Dice Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta misma versión, hermanos, lo voy a leer en la BLS, para lenguaje sencillo. Si alguno tiene, y si no, ahorita lo leemos acá, y si es que aparece en la pantalla para que nos ayude, sería mejor. Dice Proverbios 1:7 en lenguaje sencillo: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. El libro de Proverbios, hermanos, fue escrito principalmente por el rey Salomón, el rey que pidió sabiduría y riquezas, ahí en Primera de Reyes 3:9. Y este libro, hermano, no solo es un conjunto de frases bonitas, es un manual divino para aprender a vivir correctamente. No es algo que solamente vengan palabras bonitas, elocuentes,
sino más bien es para que nosotros aprendamos a vivir correctamente. En tiempos donde la sabiduría humana abunda, pero el temor de Dios escasea. Este versículo nos recuerda una verdad eterna. Sin respeto profundo a Dios, no hay verdadera sabiduría. Vamos ahí en nuestro texto base nuevamente, estamos en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría. La palabra principio, en hebreo bereshit, significa inicio, significa fundamento o base principal. No dice que el temor de Dios es un complemento de la sabiduría, no. Dice que es el fundamento o la base principal de la sabiduría. ¿Alguien sabe qué es un fundamento? Miren, una casa, para que se empiece a construir, ¿qué tienen que ponerle abajo primero? Cimiento. Ese es un fundamento, un buen cimiento. Entonces, si no está cimentada esa casa, con estas aguas que luego vienen y con los aires que pasa, ¿qué va a pasar? Poco a poco se va a ir deslavando hasta que eso se caiga. ¿Sí? Entonces, así como una casa sin cimiento se derrumba, así una vida sin temor de Dios termina en ruina espiritual. Ilustración bíblica. Vamos a verlo ahí en Génesis 3. Del versículo 1 vamos a darle lectura. Génesis 3. ¿Cómo sucede en la parte espiritual? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque moráis, dice aquí. ¿Quién dijo? Dice, dijo Dios. O sea, Dios había dado un mandato, había dado una orden, había dicho que no comieran y que ni siquiera lo tocaran. Dice 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Escuchen, aquí hay muchas cosas que tenemos que ver, pero vamos a enfocarnos ahorita en lo que es la obediencia y la desobediencia. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y vean la consecuencia en el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vean, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué hicieron? Cosieron delantales para protegerse o cubrir su cuerpo, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando tú y yo, hermanos, llegamos a pecar, también hacemos lo mismo delante de Dios. Ya no queremos acercarnos a la congregación porque sabemos que cometimos una falta. Y creemos que aquí en la congregación está Dios y ya me va a ver el Señor. Y no nos damos cuenta que Dios está en todas partes y Él ya lo vio desde antes. Y ya supo desde antes que nosotros íbamos a hacer íbamos a cometer esa falta. Cuando Adán y Eva dejaron de temer a Dios, o sea, en el momento que ellos decidieron desobedecerle, el resultado fue la caída. Ellos vivieron la vergüenza y una muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación del hombre con Dios. Si hemos leído ahí en Génesis, dice que en el principio Dios se paseaba en el huerto y platicaba con ellos. Con Adán hablaba. O sea, había una comunión con él. Pero en el momento que ellos desobedecen a Dios, salen
del huerto y no vuelven a tener esa comunión con Dios. Una muerte espiritual. La sabiduría, hermano, no es solo conocimiento intelectual, sino la capacidad de poner en práctica el conocimiento, de ponerla por obra. Esa palabra de Dios que nos habla, o que muchas veces escuchamos, es de ponerla por obra. Por eso, hermanos, el tener una relación con Dios nos va a llevar a tener un respeto profundo a Él y a los demás, a nuestros semejantes que son creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos somos creados a imagen y semejanza de Dios? Claro que somos, así lo dice la Escritura. Segunda ilustración, José y María decidieron tener como fundamento o base de su relación matrimonial un respeto profundo a Dios. Vamos ahí a Mateo 1:18, por favor. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué nos enseña aquí? Que hubo un mensaje de Dios para José. Y estos textos nos enseñan que José, siendo justo, le decidió hacer caso al ángel. Decidió hacer el caso al mensaje de Dios que el ángel había llevado. Dice, y no difamar a María, sino recibirla cuando supo de su embarazo milagroso por medio del Espíritu Santo. Él decidió escuchar la voz de Dios y decidió obedecerla. Y también José escuchó la dirección de Dios en sueños para protección al salir de Belén junto con su esposa y el niño Jesús huyendo a Egipto. Y María mostró sumisión y fe ante el plan de Dios ahí en Mateo 2:13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Nuevamente vuelve un mensaje de Dios por medio de un ángel y le vuelve a hablar en sueños y le vuelve a decir, toma al niño y a tu mujer y vete a Egipto. Él decidió seguir la instrucción de Dios. Y lo que vemos también de María es que ella se mostró sumisión como una mujer que estaba sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque su marido estaba sujeto a Dios. Entonces están ahí mostrándonos la obediencia que tú y hermanos debemos tener hacia la palabra de Dios. Aplicación para ti, para mí, hermanos. Escuchar la voz de Dios y obedecerla nos lleva a proteger nuestro matrimonio. Escuchar la voz de Dios y obedecerla nos lleva a proteger nuestro matrimonio. Ahora, ¿cuántos varones hemos escuchado el consejo de Pablo que dice al varón debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Algunos de los que estamos aquí hemos escuchado esa palabra? ¿O la hemos leído? A ver, esto parece que va para nosotros varones. Vamos allá a Efesios 5:25, perdón. Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y ¿qué? Y se entregó a sí mismo por ella. Escuchen que es Dios hablándonos, maridos, varones, esposos, amad a vuestras mujeres, amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó Cristo a sí mismo por ella? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que nos está diciendo. Este amor se refiere a un amor sacrificial, hermanos. Miren, pues no es mentira, hermanos. Yo creo que los que somos casados sabemos que muchas veces en esos roces, en esos choques que tenemos con la esposa,
pues a veces, así como luego dijera el pastor, Señor, ¿te la llevas o te la mando, no? Sí llegamos muchas veces a pensar estas cosas, sin duda. Entonces nosotros tenemos que entender que este es un amor sacrificial. ¿Qué es un amor sacrificial? Como dice ahí en 1 Corintios 13, ¿no? Que tiene que ser un amor entregado sin esperar nada a cambio, que no sufre, o sea, todo lo sufre, todo lo soporta por amor. Y esto lo que nos está enseñando es que nosotros es un amor que se da sin esperar nada a cambio y busca el bien de su cónyuge. ¿Y por qué? Porque ese es un amor que estamos mostrando hacia Dios cuando estamos amando así a nuestra esposa. ¿Cuántas esposas dicen amén? Amén. Qué bueno que haya mujeres que dicen amén. Ahora vamos con ustedes, mujeres, para emparejar esto. ¿Cuántas mujeres han escuchado el consejo de Pablo que dice que las mujeres estén sujetas con su marido? Amén. Dice en Efesios 5:24, nomás regresen un versículo. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En lo que me conviene, en lo que me agrada. No, aquí es en todo, dice. Pero aquí vemos, recordemos que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Sí? Entonces está hablando aquí que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, las esposas, las varonas, estén también a sus maridos, o sea, estén sujetas. ¿Qué quiere decir? En obediencia. Siempre en cuando, hermanos, ahí también tenemos que ver que siempre en cuando el marido estemos sujetos a Cristo. Tiene que haber una sujeción. Dicen, es en forma de cascada. Está Dios el Padre, está Dios el Hijo, y está el esposo y está la esposa. Tenemos que tener nosotros sujeción. Así como Cristo, hombre, se sujetó a Dios el Padre estando aquí en la tierra. Entonces, aquí ahora nosotros vemos cómo las mujeres se tienen que sujetar a su marido cuando tú y yo, varón, estamos sujetos a Cristo. ¿Cuántos varones dicen amén? Ya se apagaron los hermanos. ¡Ánimo, hermanos! Miren, esta sujeción, hermanos, a su marido debe ser voluntaria también, y eso es por amor a Dios. Todo es sujeción voluntaria. Algunos de los que estamos aquí, alguien le dijo, ¿sabes qué? ¿Vas a ir a la iglesia hoy? ¿Alguien le dijeron así? No, venimos porque nosotros sentimos ese amor de querer venir a la iglesia, de querer escuchar la palabra, y a lo mejor a veces venimos con pocas ganas o así como que a ver qué pasa. Pero siempre Dios, hermanos, tiene preparado cosas para nosotros. Amén, gloria a Dios. Siempre Dios tiene preparada una palabra, ¿sabes qué? ¿Qué estás pasando? No lo sabemos, pero déjate decir una cosa, hermano, Dios sí lo sabe. Él sabe perfectamente qué estás sintiendo ahorita, qué estás pensando ahorita. Él lo sabe. ¿A dónde está tu mente? ¿Cuál es tu necesidad? Por eso es, hermano, que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que estar sujetos a Dios, por amor a Dios, amar a mis semejantes, amar a mi esposa, amar a mi esposo, por amor a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Aplicación. Cuando el matrimonio pone como fundamento estos principios, estarán mostrando temor de Dios y serán sabios porque estarán honrando a Dios. Hebreos 13:4, por favor. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, hermanos, aquí cuando estamos obedeciendo a Dios, estamos honrando nuestro matrimonio. Estás honrando a tu esposa, estás honrando a tu esposo, hermana. Pero dice aquí la misma palabra de Dios, que a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Ilustración 3. Ahora, a ti como esposo, como esposa, tenemos aquí un reto. ¿Cuántos nosotros como matrimonio hemos escuchado que debemos de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor con amor, con disciplina equilibrada y el ejemplo personal? Bueno, si no lo hemos escuchado, vamos a verlo ahí en Proverbios 22. Vamos a Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño
escuchen, instruye al niño. Miren, cuando yo empecé a conocer de Dios, bueno, que Dios me empezó a permitir acercarme a Él y conocerlo, yo escuché un mensaje que me pareció muy bueno y decía, de un pastor que decía de su nieto, que tenía 6 meses y le estaba enseñando a orar por los alimentos. Y entonces cuando, pues muchos dicen, no, pues 6 meses, ¿qué va a entender un niño de 6 meses? Hermanos, si le queremos enseñar a nuestros hijos cuando ya tengan 15, 18, 20 años, olvídense, ya no les vamos a enseñar. Por eso la palabra es de prevención. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos que instruir a nuestros hijos desde pequeños. Ellos tienen un entendimiento como los que somos padres, yo creo que lo sabemos, ¿no? Los que ya somos abuelos, no lo sé. Pero miren, yo lo vivo con mi hijo. Constantemente lo vivo con él porque, pues obviamente él ya tiene 4 años, pero nos hemos esforzado, mi esposa y yo, por estarlo instruyendo, enseñarle a orar. A veces él dice, yo quiero orar por los alimentos. Y él dice sus palabras repetidas, pero está aprendiendo a orar. Pero fíjense, yo les digo esto, ¿cómo se le queda? Porque mi esposa apenas antier compró un muñequito, no sé, a lo mejor alguna de saber cómo se llama, que parece esponja, pero que supuestamente es para desestresarse si estás estresado. Y entonces le dice mi esposa, esto es para cuando te sientes estresado, lo agarras, juegas con él y te vas a desestresar. Y entonces hoy en la mañana, como en el preescolar donde está él participando, no, lo están arreglando, entonces estamos estudiando por línea, y en la mañana le decía, apúrate, hijo, ¿por qué se nos hizo tarde? Y de momento, pues sé cómo niños se distraen. Oye, apúrate. Me dice, papá, ¿estás enojado? ¿Estás triste? ¿O estás contento? Me dice. Digo, estoy enojado porque me hiciste enojar. Y me acerca el muñequito. Toma, papá. Y entonces, o sea, ellos aprenden, hermanos. Entonces me lo da y me dice, ya, digo, ya hijo, ya estoy contento, gracias. Entonces ellos captan lo que uno les enseña, hermanos. Y les digo, le hemos estado enseñando a orar por los alimentos y él aprende a orar. Le estamos enseñando a orar cuando descansa, o se va a dormir, o cuando se levanta. Pero gracias a Dios, Dios nos ha ido mostrando a mi esposa y a mí, así como a ustedes, y como cada cristiano les ha ido mostrando que nosotros podemos instruir a nuestros hijos desde pequeños. Aplicación, hermanos, cuando los padres instruyen constantemente a sus hijos, ya sea en casa, en la calle, al descansar o al iniciar el día, están mostrando que ponen como fundamento o base a Dios en la vida de ellos y de su familia. Cuando tú, hermano, instruyes a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, estás poniendo a Dios como una base para su vida de ellos. Vamos a ilustración 4. ¿Cuántos hijos sabemos acá? Bueno, los que tenemos todavía nuestros papás o nuestros padres, miren, ¿hemos escuchado alguna vez cómo debemos de honrar a nuestros padres? Así como lo enseña Pablo ahí en Efesios 6.1. Vamos, Efesios 6.1, por favor. Dice Pablo a los Efesios, obedeced en el Señor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué es esto? Cuando tú y yo, hermanos, como hijos, obedecemos en el Señor a nuestros padres, estamos honrando a Dios. ¿Sí? Dice, porque esto es justo, dice Pablo a los Efesios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ese es el primer mandamiento con promesa, así como lo dice ahí en Éxodo 20, en ese principio donde nos dice que honremos a nuestros padres. Pero escuchemos una cosa, hermanos. Aquí dice, hijos, obedecer al Señor. Perdón, la segunda parte dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué les repito esta parte, hermanos? Porque aquí la escritura es clara. Es clara para ti y para mí. Dios no te dice, honra a tu padre y a tu madre si es que fueron buenos contigo. O si te compraron lo que querías cuando eras niño o niña. O si te dieron buenos principios, o ellos eran alcohólicos, o eran lo que fueran. No está diciendo eso, dice, hónralos.
Es algo que en el tiempo que me ha tocado luego participar con los jóvenes, he dicho, jóvenes, aquí la escritura no dice, honra a tus padres si fueron buenos contigo, no, honralos. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, hermanos, y es algo que nos está dando un mandato, una orden. No nos está diciendo honrarlos si quieres o honrarlos si puedes. Tenemos que aprender que tenemos que honrar a nuestros padres. Ahora, ¿de qué manera puedo honrar a mis padres? A lo mejor nos preguntaremos. Honrar a mis padres es, tengo que ser obediente a ellos. Y tengo que tratar de cubrir sus necesidades que esté a mi alcance sin afectar a mi familia, que es primordial. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que honrar a nuestros padres de esta manera. Aplicación. Cuando los hijos honran a sus padres, no es solo inteligencia, sino una vida que está siendo fundamentada en el principio de la sabiduría. Mostrémoslos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros hijos y honremos a nuestros hijos. Digo que lo honremos como hijos a nuestros padres para que sigamos honrando a Dios. Segundo punto, Proverbios 1:7, la siguiente parte, el temor de Jehová. El temor, hermanos, miren, si yo les digo temor, ¿qué es lo que pensamos? Pues muchas veces en el miedo, ¿no? Así como que... Pero miren, aquí no habla de miedo, sino habla de una reverencia profunda. Respeto santo y reconocimiento de su majestad. Eso es lo que nos está hablando aquí. Nosotros, si en estos momentos entrara nuestra presidenta Claudia aquí a este recinto, viniera a visitarnos, ¿qué haríamos? Obviamente, si no estamos en señas, ¿qué haríamos? Pues dale la bienvenida, señora presidenta, buenos días, ¿cómo está? Si estoy sentado, me paro y la saludo, ¿cierto? Eso es lo que haríamos. Pero lamentablemente, lo digo porque a veces es triste ver que estamos en la congregación y muchos están con su teléfono, chateando. ¿Qué estamos haciendo? No estamos teniendo ese respeto a Dios con una reverencia profunda, con un respeto santo. No lo estamos teniendo. Ni estamos reconociendo la majestad de Dios. Porque estamos haciendo lo que nosotros creemos correcto. Y lamentablemente le damos más importancia a personajes que al mismo Dios. Y no vamos lejos, miren. Lo que les voy a comentar no quiere decir que no amemos ni respetemos a nuestros pastores. Pero yo lo he dicho y lo he visto muchas veces, como llega el tiempo de oración y si lo da una hermana o un hermano que no sea el pastor, cada quien anda en su rollo, anda por acá, anda por allá. Hasta que se nos llama nuevamente, y hermanos, pero cuando está el pastor aquí como soldaditos, todos firmes. ¿Qué queremos aparentar? ¿Obediencia a quién? ¿Al pastor? No, hermanos. La obediencia tiene que ser a Dios. No quiere decir que no obedezcamos en los mandatos de nuestro pastor, pero la obediencia siempre tiene que ser a Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él todo lo ve. Él escudriña lo más profundo de nosotros. Él lo sabe todo de nosotros. ¿De qué nos vamos a esconder delante de Dios? Tenemos que tener ese entendimiento de que ese temor de Dios tenemos que aprender a respetarlo a Él a donde quiera que estemos. Miren, yo les he compartido algo que en lo personal pues me da pena compartirlo porque me tocó vivirlo. Yo les decía la vez pasada, una persona con la cual yo conocía antes de ser cristiano y antes de yo casarme, la encontré hace como medio año, un poco más. Y entonces lo vimos en el pecero y esta persona le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Ya te casaste? Dice, sí, ya me casé. Pero me lo dijo así en un tono, obviamente, con toda la intención. Me dice, pero pues, si quieres un día invitarme, pues, tú dime cuándo. Y yo me quedé así como que, pues sí, está bien, ¿no? Y entonces yo bajo luego, donde yo vivo, a donde iba, nada más eran como unos 5 minutos, pero ya bajé. Y entonces yo de momento dije, bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo? Me redargulló Dios en esos momentos, hermano. ¿Por qué? Porque mi esposa, ni enterada, mi hijo en casa lo estaba quedando mi mamá porque él más iba comprando y regresaba. Pero en esos momentos Dios me dijo, oye, yo te estoy viendo. Yo te estoy viendo. ¿Qué hice? Ir con Dios e ir con mi esposa y decir la verdad.
hice esto. ¿Para qué? No es con el fin de que, ¿sabe qué? Yo voy con mi esposa, ella viene conmigo para que, sí, es que tú eres, no, hermanos. Es para que ella orara por mí en mi debilidad. Entonces, hermanos, ¿esto por qué se los comparto? Porque la tentación está al día. Y si tú y yo no estamos firmes en la palabra, vamos a caer en esa situación. Entonces tenemos que aprender que ese amor, ese temor de Dios, tiene que haber un respeto profundo hacia Dios, no solamente hacia mis semejantes, sino que tiene que haber un respeto profundo hacia Dios. Tiene que haber ese entendimiento de decir, Señor, tú lo sabes todo, así como lo dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Y es lo que nosotros deberíamos enfocarnos en saber que Dios todo lo ve, todo lo sabe. El temor de Jehová, hermanos, implica honrar su palabra, es decir, obedecerle, ponerla por obra. Y también implica odiar el pecado. Cuando pecas, ¿qué sucede contigo, hermanos? ¿Te redarguye el Señor? ¿Sientes vergüenza o sientes gozo? También implica vivir conscientes de su presencia y someter nuestras decisiones a su voluntad para servir con temor y reverencia a nuestro Dios y gran Rey. Algo que tú y yo, hermanos, sabemos, y si no lo sabemos, porque ya Dios nos lo ha mostrado en nuestras ocasiones, es que los momentos de prueba llegan cuando tú y yo estamos solos. Ya sé que estés haciendo un trabajo en las redes sociales, en la laptop, estés en tu teléfono, estés en tu trabajo, y esos ataques que llegan aquí a tu mentecita, ¿cómo los recibes? ¿Los rechazas? En nombre de Cristo rechazo estos pensamientos, los dardos del enemigo, o los aceptamos, o no los creemos. Ahí es donde vamos a ser probados cómo estamos viviendo. Ahí es donde llegan las pruebas y decimos si es que sí queremos o no queremos realmente obedecer a Dios. Hebreos 12:28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con amor y reverencia. Lamentablemente, hermanos, a veces creemos que esto es para los hermanos que están sirviendo en la congregación, los hermanos que pues están en una área, y creemos que es eso. No, hermanos, tú también le sirves a Dios cuando por medio de tu ejemplo en tu casa te están viendo tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, los vecinos, cómo estás viviendo. Ahí también estás sirviendo a Dios. Como nosotros como cristianos muchas veces evangelizamos sin palabras, evangelizamos con nuestra forma de vivir, con nuestras actitudes, con nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos cuando hay algo que no nos gusta? ¿Cómo reaccionamos con la esposa o con el esposo o con los hijos o con los padres? Eso es que nosotros estamos sirviendo a Dios cuando lo honramos y hacemos conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Dice 12:29 de Hebreos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El temor de Jehová implica un respeto santo a Dios. Esto nos debe llevar a vivir con una reverencia profunda de anhelar ser santos, es decir, apartados de lo malo para servir a Dios y ser santos en toda nuestra manera de vivir, como lo enseñó Pedro. Vamos ahí a la primera carta de Pedro 1:15. Dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Quién te llamó, hermano? ¿Quién te llamó al Evangelio? Cristo. Cristo fue quien dio su vida por ti y por mí en la cruz. Él lo entregó todo. Y dice que aquel que nos llamó es santo. Sí, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, el temor de Jehová implica un reconocimiento también de autoridad. Tenemos que reconocer la autoridad de Dios, y esto significa que no solo creemos que Dios existe,
Porque si le preguntas a un borrachín que anda ahí todavía en el escuadrón, en la calle, un drogadicto, ¿crees en Dios? Sí, sí creo. Creo en Dios. Creo en el Señor Jesucristo. Todo el mundo cree. El problema, dice por ahí, no, ahora hasta el diablo ya es cristiano. Pero vean, no significa que solo creamos que Dios existe, sino que aceptemos que tiene el derecho absoluto de gobernar nuestra vida y por lo tanto estamos dispuestos a someternos voluntariamente a todas las autoridades establecidas por Él. Eso implica creer en Dios, someternos voluntariamente. ¿Sí? No solamente a la palabra de Dios, sino también a las autoridades que están establecidas por Él. Así como lo dice Romanos 13:1. Vamos a Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿A quiénes? A las autoridades superiores. Si yo voy a un hospital, el enfermero que pase ahí o al que me da información, ¿es superior a mí? Sí, es superior a mí. ¿El de intendencia es superior a mí? Claro que sí, porque él pertenece a esa institución, yo no. Entonces tiene que haber un respeto hacia ellos, someternos a las indicaciones que ellos nos den. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, ¿por quién fue puesto? Por Dios. Todas las autoridades son puestas por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hebreos 13:17. También lo que nos habla en obediencia a nuestras autoridades espirituales. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Escuchen. Aquí en la congregación, hermanos, hay autoridades o hay hermanos que estamos ejerciendo en algún ministerio. Pero, como les decía, en la escala, el pastor es el responsable de la congregación. Y la Escritura dice que él va a dar cuenta por tu alma y por la mía como pastor. Él es el responsable de instruirnos con su palabra. Así como en esos momentos, yo no soy pastor, pero también soy responsable de la palabra que les estoy dando a ustedes. Pero aquí el pastor nos está diciendo, dice la palabra, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quien les da cuenta. ¿Para qué? Para que lo que hagan, lo hagan ellos con alegría y no quejándose, porque todo esto es provechoso para ti, para mí y para ellos mismos. No seamos carga para nuestros pastores. Ahora yo les pregunto, porque el pastor tuvo el llamado al pastoreo, ¿ya no comete errores? Claro que sí. Tú y yo, hermanos, fuimos llamados a salvación. ¿Ya no cometemos errores? Sí, seguimos cometiendo errores. Como cristianos, ¿seguimos pecando? Claro que seguimos pecando. Por eso dice primero de Juan 1:9 que confesemos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya ahí nos está diciendo que seguimos siendo pecadores. Entonces, por lo tanto, cuando cometamos un pecado, como en este caso lo que yo les hablaba, que es ir con Dios, Señor, perdóname. Y no justificarme, porque muchas veces, Señor, es que mi esposa, y es que mi hijo, y es que No, hermanos, no, como les decía, como el pasaje del fariseo y el publicano, ¿no? El publicano dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Él no se justificó, él no dijo, Señor, es que por culpa de mi esposa, o por mis vecinos, o mi patrón, o el trabajador que tengo. No se justificó, hermanos. Él se reconoció a sí mismo pecador, y dijo, sé propicio a mi pecador. Esto, hermanos,
no es solo una emoción espiritual, sino una sumisión voluntaria a su señorío, como lo hizo José a respetar a su autoridad humana, que era Potifar, y no caer en el engaño de su esposa, que deseaba acostarse con él. Génesis 39:7. Vamos a Génesis 39:7. Vean aquí, como les decía, hermanos, tú como cristiano, tú como cristiana, si estás, no importa en qué nivel estés, déjame te digo, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones, vamos a vivir aflicciones, pero una cosa sí te aseguro, que mejor es que las vivas con Dios que apartado de Dios. Génesis 39:7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Y qué hizo él? ¿Qué dijo? ¿A quién le da pan que llore? ¿No dijo eso? No, él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y dice: y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Vean, eso es temor a Dios, respeto a Dios, que no se preocupó por los deseos de su carne. No se preocupó porque si la mujer era guapa o no lo fuera. No, él se preocupó porque dice que él iba a pecar contra Dios. Él tuvo ese temor en su corazón, José, y prefirió huir a quedarse ahí. Aplicación: debemos hacer la voluntad de Dios. Escuchen, debemos hacer la voluntad de Dios y seguir sus instrucciones por encima de mis deseos personales, porque esto es temor de Dios. Tercer punto. Seguimos con el mismo versículo, Proverbios 1:7. La siguiente parte: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vean, la palabra insensato, hermanos, en hebreo se refiere al necio moral, no al ignorante intelectual, es al necio moral. El necio sabe lo correcto, pero no quiere hacerlo. Sabe que está mal, pero no quiere corregir. Y escucha el consejo, pero dijeron, en un oído le entra y por el otro le sale. Y lo rechaza. Y conoce la verdad, pero ¿qué creen? Ama el pecado. Ese es un necio, que sabe que la verdad es la palabra de Dios, pero la rechaza y prefiere amar su pecado, los deseos de su carne. Vemos ahí la ilustración en Romanos. Vamos a Romanos 1, por favor. 1:22. Digo 1:21, perdón. Romanos 1:21. Dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿conocían o no conocían a Dios? Si lo conocían, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren, nosotros ya conocemos de Dios. Yo la vez pasada, platicando con una persona que dice ser pastor, pero que está apartado de la escritura, le decía precisamente eso. El tiempo que Dios me ha permitido, yo conozco demasiado de Dios como para justificarme y decir, Señor, yo no lo sabía. Y obviamente si me comparo con otros que conocen a Dios, pues no sé nada, se puede decir, pero eso no es justificación para decir que no conocía yo a Dios como para verificarlo. A veces de una enseñanza, hermanos, no necesitamos que, es que sí, este sí es para mí, a este no, este es para fulano, esta enseñanza no es para... No. Con una cita bíblica
una palabra que Dios te hable es suficiente. Vivirla, ponerla por obra, es suficiente. No necesitamos más. Aquí entonces, con lo poco que conozcas tú, con lo poco que yo conozca, glorifiquemos a Dios. ¿Para qué? Y que seamos agradecidos, para que no tengamos un corazón envanecido sin razonamiento, y que nuestro corazón sea entenebrecido, hermanos. Porque dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces, cuando tú y yo, hermanos, no glorificamos a Dios, nos hacemos necios. Profesando ser sabios se hicieron necios, dice. Hoy vemos una generación con mucha información, con mucha tecnología, pero poca reverencia a Dios. Hemos visto en las redes sociales de los famosos terias, ¿no?, que está saliendo. Es algo increíble que mucha gente lo estén apoyando. Y muchos dicen, no, pues es que si mi hija quiere vivir así, mi hijo quiere vivir así, pues no, porque ellos nada más lo hacen de vez en cuando, o nada más en ratitos, porque no se va a normalizar. Estamos siendo permisivos con lo que están viviendo los demás. Lamentablemente, nosotros cuando permitimos esas situaciones o somos ciegos y sordos a esas situaciones, no estamos reverenciando a Dios tampoco. Aplicación. Y esto nos hace ver que cuando el temor de Dios desaparece, el pecado se normaliza. Lo vemos como algo normal. Así como cuando, por ejemplo, digo, en su momento, cuando me ha tocado evangelizar a alguien y les hablas de lo que es el adulterio, no, ¿por qué tiene de malo? Si todo el mundo lo hace. O sea, ya lo ven normal. Todo el mundo roba, todo el mundo adultera, y es algo normal dentro del mundo. Pero Dios nos está diciendo que no es así. Nosotros no podemos normalizar el pecado. La autoridad divina se cuestiona y la conciencia se endurece cuando nosotros normalizamos el pecado. Cuarto punto. ¿Cómo se manifiesta el verdadero temor de Dios? En forma de pregunta, ¿cómo se manifiesta el verdadero temor de Dios? En mi vida personal, buscar a Dios en secreto. ¿Buscas a Dios en lo secreto? Así como dijo Jesús ahí en los evangelios. Cuando ores, ve allá en lo secreto, y tu Padre que conoce tus necesidades, Él ya sabe qué es lo que necesitas para estar en secreto con Él. También es cuidar mis pensamientos. ¿Qué pensamos cuando estamos sobre todo cuando estamos solos? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu pensar? Cuando vemos algo, en caso de los hombres, cuando vemos a una mujer que esté vestida de una manera indecente, ¿qué hacemos? ¿Apartamos los ojos? ¿Nos apartamos del mal? ¿O clavamos los ojos ahí? Nos quedamos ahí. Muchos dicen, es que pues la mirada es natural, es normal. Ah, sí, pero si ya la viste una vez y apartaste los ojos y luego como que es así, como que ahí vuelves a voltear, ¿por qué lo haces así de esa manera? Si es que es algo natural. ¿O de quién te escondes? Si no lo hiciéramos de esa manera, pues se puede creer que es algo natural, pero si nos estamos viendo así como que no me vea mi esposa, mi hijo, con quien vengo y otra vez otra miradita, ahí ya estamos manifestando que estamos haciendo algo incorrecto. Y nosotros no lo estamos manifestando. Ahora, ¿cómo se manifiesta el verdadero temor también en mi familia? Como varones, ustedes saben que nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿Enseño principios bíblicos? ¿Justifico el pecado? ¿Modelo obediencia en mi casa? Sí saben, hermanos, como les decía hace ratito, que nosotros podemos evangelizar sin palabras, pero también a donde tenemos que ser un ejemplo de cómo estamos viviendo en Cristo es en nuestra propia casa con nuestros hijos. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hijo? O si ya somos abuelos, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis nietos? Los hijos que ya son grandes, pues ya nosotros ya no podemos hacer nada, ¿no?
quizás hablarles, pero ya es un poco más difícil. Pero hay niños pequeños a los cuales están viendo cómo estamos viviendo. Entonces, si yo me modelo obediencia, ellos van a aprender la obediencia, pero si modelo pecado, van a aprender también a pecar y a contestar de una manera incorrecta. Ahora, ¿cómo se manifiesta el verdadero amor de Dios aquí en la iglesia, en la congregación? ¿Sirvo con integridad? ¿Busco reconocimiento? ¿Honro a mis pastores, mis autoridades espirituales o a los coordinadores de mi área? ¿Los honro o los critico? Tengo que pensar, analizar qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que tenemos que instruir a nuestra familia, ir en lo secreto con Dios, instruir a nuestra familia y vivir y servir a Dios con integridad. Tenemos que aprender a hacerlo, porque estamos siendo vistos también por los demás y nuestros hechos muchas veces dicen más que nuestras propias palabras. Quinto punto, Cristo, la sabiduría perfecta. Quinto punto. Ya estoy terminando, por si han estado en los sueños, hermanos. La sabiduría, hermanos, no es solo un concepto, tiene un nombre, Jesucristo. En Colosenses 2, por favor. Colosenses 2:3. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú lees desde el versículo 2, ahí nos está hablando de Jesucristo precisamente. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, hermano, si alguno cree o aún no tiene a Cristo en su corazón, es necesario que lo invites a que Él viva en tu corazón, para que a través de ello tú puedas conocer su sabiduría, la sabiduría de Dios. Cuando una persona rechaza a Cristo, rechaza la verdadera sabiduría. Pero cuando se rinde a Cristo, comienza a caminar en ella. Caminemos en la sabiduría de Dios. Hermanos, aquí hay aplicaciones. Primero, evaluemos nuestra vida. Evalúa tu vida. Te pregunto, ¿tus decisiones nacen del temor a Dios o de la conveniencia a ti mismo? Pregúntate en esta noche, hermano, ¿estoy despreciando algún consejo bíblico? Reflexiona, ¿he perdido la reverencia en mi trato con Dios? ¿Cómo es tu trato con Dios? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Cómo es tu comunión con Dios? El respeto profundo a Dios no es opcional, no es si quieres, no es si puedes, no. Es el cimiento de toda vida sabia. El respeto profundo a Dios es el cimiento de toda vida sabia. Él debe ser tu cimiento, nuestro cimiento, para que tengamos una vida sabia en Cristo. Sin temor de Dios, hay religión solamente. Solamente hay religión, pero no transformación. Necesitamos que Dios nos transforme, nos cambie. Hay conocimiento, sí, pero no dirección. Hay apariencia también, pero no hay santidad. Necesitamos nosotros tener una transformación, una dirección y tener santidad. Lo necesitamos, hermanos. Pero cuando el temor de Dios gobierna el corazón, hay pureza. Hay pureza, hermanos. Es dada por Dios, no por nuestro propio entendimiento o conocimiento. Hay discernimiento de la palabra. Ese discernimiento nos lo da Dios para que conozcamos sus propósitos en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para tu vida.
así como también la tiene para mí. Pero ¿qué necesitamos? Estar dentro de ese conocimiento. Y también hay una estabilidad espiritual. Estabilidad espiritual no quiere decir que no vas a tener problemas. No quiere decir que ya no vas a tener dolores. Les pregunto ahorita, ¿alguien sintió el frío acá el domingo? Bueno, donde quiera que estábamos, ¿no? Se sentía el frío. O sea, o solamente lo sintieron los que no son cristianos. No, todos lo vamos a sentir. O sea, vamos a seguir viviendo las mismas situaciones que todo el mundo lo vive. Pero la diferencia, hermanos, en esta estabilidad espiritual, como dice ahí en Filipenses, que es una paz sobre todo entendimiento, que en medio de tu problema, en medio de tu situación, en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, en medio de lo que estés viviendo, Dios está contigo y hay esa confianza, esa certeza de que Dios está contigo, te está fortaleciendo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor, hermano, nos llama a volver al principio, volver al respeto santo, volver a la reverencia profunda con Él. Porque solo cuando Dios ocupa el primer lugar, el lugar más alto de nuestro corazón, la sabiduría comienza a gobernar nuestra vida. Es necesario que volvamos al principio, hermanos. Vuélvete al principio. Si te sientes apartado de Él, si te sientes alejado de Él, si sientes que tu vida no tiene dirección, si sientes que nada te ha salido bien, si sientes que todo lo que has hecho te ha salido mal, volvámonos al principio. Respetemos a Dios con un respeto santo, en una reverencia profunda, con un temor profundo, para que Él sea el primer lugar en tu corazón, el primer lugar en mi corazón. Y su sabiduría, Cristo Jesús, comience a gobernar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos. Oremos, nos ponemos de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Yo no sé tú, hermano, pero la palabra de Dios ahí Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, se la pidamos a Dios, el cual nos dará abundantemente y sin reproche. Cuando estaba viendo lo de esta enseñanza, a mí Dios me estaba mostrando que para todo lo que tú hagas, necesitamos sabiduría. La sabiduría de Dios. Para todo lo que quieras hacer. ¿Quieres hacer un negocio? Ponlo en las manos de Dios. Necesitamos sabiduría de Dios. Orar por tu esposa, por tus hijos, por ti mismo, por tus semejantes, por tu enemigo. Orar por ellos. Necesitamos sabiduría, hermanos. Porque si vamos a orar por nuestro enemigo, Señor, que lo parte un rayo, por a mí que le parte un rayo. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra carne. Pero si tenemos la sabiduría de Dios y nos enfocamos a lo que Cristo nos enseñó, tenemos que aprender a orar por también los que nos persiguen, los que nos maldicen. Y eso es lo que Dios quiere, que obtengamos sabiduría, la sabiduría de Dios para discernir, para vivir, para orar, para enfrentar la vida, para tomar decisiones sabias, para saber qué es lo que vas a hacer a partir de hoy. Ayer pasó, mañana no sabemos si vaya a llegar. Pero hoy tenemos esa posibilidad de decir, Señor, hoy quiero hacer las cosas con sabiduría, pero con la sabiduría tuya. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Te damos en esta noche. Indudablemente, Señor, la sabiduría nos es muy necesaria a nosotros los hombres, los seres humanos. Sin sabiduría, Señor, no podemos nosotros tomar sabias decisiones. Si hasta el día de hoy, Señor, hemos hecho cosas como insensatos, que no hemos aprendido a pedirte a ti la sabiduría, Padre, te rogamos en esta tarde, en esta noche. Nos dé sabiduría, Señor, para todas las decisiones que vayamos a tomar. Ayúdanos.
Ayúdanos, Señor. Transfórmanos, cámbianos. Ya no quiero ser el mismo que he sido siempre, Señor. Quiero en esta noche poner mi voluntad, mi vida a ti. Que seas tú quien me gobierne, Padre. Señor, afírmame en tu palabra. Afírmame en tu palabra. Afirma tu iglesia. Afírmanos, Señor, a los que estamos en esta noche aquí. Danos ese entendimiento tuyo, Señor, y sabiduría de lo alto para hacer tu voluntad. En nombre de Cristo, tu Hijo, te damos gracias. Gracias. Alábale. Alábale, entrégate a Él. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte cada área de mi vida. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre mi vivir. Me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame
me da sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte cada área de mi vida. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte cada área de mi vida. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte cada área de mi vida. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte cada área de mi vida. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte cada área de mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Con sinceridad de corazón y con humildad la recibimos. Gracias por tu cuidado para tu iglesia, para tus siervos. Gracias, Señor, porque nuestra meta es ser como tú, ser transformados a tu imagen. Tú eres nuestra meta, Jesús, tu carácter en nosotros. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos anhelamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Pues nos pedimos de los que se conectaron por medio de las redes sociales que tengan una bendecida noche y si Dios permite estaremos aquí nuevamente el día domingo. Dios les bendiga. Pues, hermanos,